Pedro, cuando me digáis, ¿vale? Perfecto. Hola. Ajá. Hola. ¿Has empezado a grabar? Vale, voy a empezar ya, ¿vale? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla que voy a dar sobre gestión de residuos y compensación de CO2, que yo creo que son temas que os van a interesar bastante a personas que tenéis el bagaje que tenéis vosotros de estudiantes de Montes o profesores, o todo tipo de edades. Supongo que no solamente hay estudiantes aquí, sino que hay un poquito también de todo. Y bueno, vengo en representación de la Escuela de Organización Industrial. Yo soy licenciado en Ciencias Físicas, estoy aquí al lado en la Universidad Complutense, con lo cual tengo bastante familiaridad con vuestra universidad. He venido bastante aquí a comer y a recrearme porque esto es una maravilla, los espacios que tenéis aquí. Y bueno, sin más dilación vamos a empezar un poco a ver temas de gestión de residuos que ya veréis que, aun viendo, viendo desde un plano bastante básico, aún así veréis que tiene bastante enjundia. Bueno, voy a hablar poco de regulación porque la regulación en residuos es muy extensa. O sea, esto que estoy poniendo hoy aquí es la legislación básica, pero básica. A nivel europeo, solamente os quería contar para que os quedaréis con la copla. Hay tres tipos de regulación, normalmente. Son los reglamentos, que son la aplicación directa. Si de repente se aprueba un reglamento de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea tienen que aplicarlo tal y como viene. Las directivas, a ver si voy a hablar de directivas de la Unión Europea, las directivas son siempre para transposición. O sea, se aprueban en la Unión Europea, pero luego cada país tiene que adoptar una norma propia respecto a esa directiva y vais a ver, por ejemplo, que hay veces que hay bastantes cambios entre la legislación que al final sale de la misma directiva en España y la que sale en Alemania, cada país lo adapta como quiere. Y luego están las decisiones, que las decisiones también son vinculantes, pero solamente para los países en los cuales aparece expresamente ese país. Por ejemplo, en el caso de la lista europea de residuos, que ahora os contaré lo que es, pues es una decisión. Y aplica a España y en España tenemos una lista europea de residuos que tenemos que contemplar a la hora de clasificar los residuos. A nivel estatal tenemos sobre todo dos leyes. Es que hay muchísimas, ¿eh? O sea, luego hay específicas para residuos concretos. Hay una para residuos de aparatos electrónicos, para residuos nucleares. Hay otras, hay muchos desarrollos normativos, pero lo básico es la ley 722 de residuos, donde viene contempladas todas las definiciones, lo básico de cómo tienes que almacenar, cuánto tiempo, cómo tienes que tener esos residuos y qué documentación tienes que tener. Y luego el Real Decreto de traslados, porque una de las patas más importantes de los residuos es cómo se trasladan, sobre todo los peligrosos de un lado a otro. Y entonces, en ese sentido, pues hay que tener un Real Decreto que contemple toda la logística, cómo tiene que ser y cómo tiene que quedar acreditada para que esos residuos no acaben en un determinado lugar del mundo, como pasa a veces, y no tengamos nunca evidencias de qué es lo que ha ocurrido con ellos, ¿vale? Entonces, luego a nivel autonómico hay desarrollos, pero sobre esa normativa estatal. O sea, ya lo que pueden hacer es desarrollar ciertos aspectos, pero no pueden contradecir las leyes estatales, ¿vale? Entonces hay desarrollos autonómicos y luego las ordenanzas locales. En cada ayuntamiento se aprueban, sobre todo a nivel de residuos municipales, se aprueban muchas ordenanzas de cómo tienen que recoger esos residuos, cada cuánto tiempo, qué se puede tirar y qué no. Hay ciertos ayuntamientos que permiten que en esos contenedores las empresas pequeñas puedan tirar residuos, otras te dicen que no. Como podéis ver, y yo os adelanto, el tema de regulación de residuos es muy complejo y sobre todo cuando tienes que lidiar con establecimientos en diferentes comunidades autónomas, es una locura. Ya os contaré luego ejemplos, pero bueno, la ley estatal sí que es común para todos, pero luego los desarrollos complican bastante la vida de las empresas y las entidades que son que tienen emplazamientos en todas las comunidades autónomas. A nivel de definición de residuo, residuo es todo aquello que queremos desprendernos de ello.
tú puedes tener ahí un mueble y hasta que el mueble no decides que lo vas a tirar, ese mueble no es un residuo, es un mueble almacenado. Entonces, con eso también hay mucha gente que juega, me empezará a decir, no, no, es que yo residuo no era. Bueno, hay veces que es evidente que sí que lo era y se le puedes dar la contra, ¿no? Otras veces es verdad que es muy difícil determinarlo. Entonces, residuo es desde el momento que decides que lo quieres tirar. Y luego la clasificación puede ser, por origen se puede clasificar en doméstico, los residuos que generamos en los hogares, basura orgánica, pilas, cualquier cuestión que tengamos en un hogar. Luego, a nivel, los residuos comerciales son los que se generan en oficinas y comercios, y los industriales por residuos generados en industria. Y luego hay otra clasificación de esos residuos por la peligrosidad, en no peligrosos y peligrosos. Y los peligrosos tienen una legislación bastante más estricta. Y luego en las etiquetas tienen que tener unos pictogramas que ahí los podéis ver en función del peligro. Los hay que son inflamables, los hay que son corrosivos. Entonces tienen que tener ciertas normas a la hora del almacenamiento. Los contenedores no pueden ser de cualquier manera. Hay que ponerles a lo mejor un recipiente debajo a todos aquellos que puedan tener vertido porque si no, podrían provocar un problema medioambiental si se llega a ser vertido a la red pública. Entonces, con el tema de los peligrosos hay que tener una legislación mucho más concreta. Y luego, ¿cómo se identifican los residuos? Todos los residuos tienen un código que se llama código LER. No sé si lo habéis oído alguna vez. Ese código LER es lo que os comentaba antes, que aparece en la lista europea de residuos. Y en esa lista europea de residuos aparecen todos los códigos de cada uno de ellos. Y lo que vais a ver siempre cuando os fijéis en el código LER de un residuo es que cuando aparece un asterisco al lado es que es peligroso. Aparece el 200101, normal, no peligroso. Si de repente es el 200102 y tiene un asterisco al lado, ese residuo ya sabemos que es peligroso. En la etiqueta tiene que aparecer el pictograma, tiene que tener un almacenamiento no superior a 6 meses, una serie de requisitos que se tienen que cumplir respecto a ese residuo. En cuanto a la jerarquía de tratamiento de residuos, bueno, esto es lo que se establece de más sostenible a menos sostenible. Lo ideal es intentar prevenir la generación de residuos. Entonces, en ese sentido, lo que se suele hacer en todas las entidades de las cuales quieres mejorar a nivel de residuos es analizar si todos los residuos que generas tienen sentido. Por eso, ayer comentábamos en una charla, pues el tema de los vasos, ¿no? Si tú vas a la cafetería con tu propio vaso, evitas que te den un vaso compostable, aunque sea compostable, pero o un vaso de plástico, pero ya evitas que te den ese vaso de un solo uso y entonces esa sería una buena labor de prevención. La siguiente escala es la reutilización. O sea, si tienes un elemento que le podrías dar una segunda vida mediante una pequeña transformación, por ejemplo, si tienes una silla que está para tirar, pero un retapizado puede darle cierto sentido, pues entonces eso sería una reutilización y así evitamos tirarlo. Luego estaría el reciclado, que es usar los residuos que tiramos para generar otros productos. O sea, por ejemplo, cuando tiramos envases ligeros, con esa pasta ser capaces de generar un nuevo producto. Entonces, eso sería una labor de reciclado. Se hace con los tetrabris, se hace con envases ligeros y se hace con muchos otros elementos. Luego hay otras formas de valorización, que ya estamos en una escala ya acercándonos a lo peor, y la valorización, por ejemplo, puede ser valorización energética. O sea, tú llevas los residuos a una planta de incineración, en esa planta de incineración se queman y de esa combustión se genera un gas con el cual se puede mover una turbina y generar electricidad. Eso sería una forma de aprovechamiento de ese residuo por valorización energética. Entonces, esta manera de usarlas ya implica una contaminación. Entonces, bueno, ya sería casi la peor. La peor es la eliminación. Es el vertedero, es coger los residuos tal y como están y al vertedero. Y entonces, eso ya sabemos los problemas medioambientales que tiene, de suelos, y supongo que en vuestra escuela dais cosas de suelos, ¿verdad? Tratamientos son los contaminados, ya tendremos una dinámica bastante peor. En cuanto a la documentación que acompaña siempre la gestión de los residuos, pues tenemos el contrato de tratamiento. Este contrato se firma entre lo que se llama operador del traslado y la planta final de donde va a ir ese residuo. Y es necesario que este documento se firme antes del traslado de los residuos. Cuando nosotros inspeccionamos y vamos a ver si se está cumpliendo todo perfectamente, pedimos siempre este documento, porque ahí es donde figura el contrato en el cual se ve el residuo que se va a tratar y qué tratamientos se comprometen a dar en esa planta. Si algo no cuadra, entonces es la manera de decir, oye, este es el contrato que tú tienes y no es el tratamiento que tú decías que le ibas a dar.
El documento de identificación es un documento que acompaña al residuo en todo su recorrido hasta la planta final. Primero el productor o el operador del traslado rellena la primera parte, luego en la segunda parte se rellena quién es el transportista, luego y firma, luego pasa al siguiente escalón, va a la planta de tratamiento y dice si ha aceptado o no el residuo y qué tratamiento le va a dar, cuántos kilos hay. Es la manera de tener esa trazabilidad que yo os digo que es muy necesaria porque ya sabemos todos que hay casos en los cuales los residuos acaban en el continente africano, por ejemplo, y dándoles un uso bastante medioambientalmente bastante complicado de asimilar. Y luego, por otro lado, está la notificación previa. La notificación previa es cuando hay residuos peligrosos o que van a eliminación, hay que hacer un aviso, digamos, con 10 días de antelación, 10 días hábiles, y entonces decir que vas a llevar ese residuo a cierto lugar y se mete en una plataforma que se llama ESIR. ESIR es una plataforma de la cual se ha dotado el Estado para que todos los traslados se puedan comunicar en la misma plataforma y tener datos y tener comunicación de todos los traslados que se están produciendo, de cómo se están produciendo y cuántos productores hay. O sea, es una plataforma para tener muchísima información de todos los residuos producidos en el país, porque, bueno, ya veréis que en la propia ley tenemos objetivos de prevención, objetivos de reducción en cada país. Entonces, todos los países, en función de todo lo que es la información que obtienen por estas plataformas, pues diseñan nuevos planes de prevención de residuos. Os voy a contar un poco cuáles son los sectores del proceso. El productor, el que produce el residuo. Y decís que es fácil, ¿no? Pues luego, bueno, lo voy a contar ya. El productor es uno de los temas que, por ejemplo, a mí en mi actividad profesional nos ha traído mucho de cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros, las instalaciones que tenemos residuos, pero también tenemos empresas de mantenimiento, tenemos empresas de limpieza y teníamos dudas de quién es el productor de ese residuo. Bueno, pues el residuo de la actividad de mantenimiento es en teoría de la empresa de mantenimiento. Si alguien te cambia una bombilla, esa empresa es la que tiene que gestionar el residuo. Pero luego hay legislación autonómica que dificulta que ese traslado se produzca porque no existe una legislación que acompañe a que luego esa empresa de mantenimiento pueda llevarse ese residuo con esos documentos que os he dicho antes. Con lo cual, muchas veces el productor, lo que es la instalación, está asumiendo el residuo que no le corresponde, que es de la empresa de mantenimiento, porque no le acompaña la legislación y entonces decide asumir el residuo y no considerar el dejarlo en manos de alguien que no sabe si el tratamiento que le va a dar es correcto y la legislación encima no está acompañando. O sea que el tema del productor en principio era sencillo, pero para nosotros no ha sido nada sencillo, hemos tenido que hacer muchas consultas. Luego están los agentes. El agente es pues como una agencia de viajes. Si tú quieres hacer un viaje, llegas al agente y te planifica el viaje. Pues esto es igual. Tú contratas a un agente de residuos, le dices hay que llevarse estos residuos y planifica todo. Y todo lo hace en tu nombre. Él coge los residuos, hace la documentación y luego te devuelve toda la documentación una vez que el residuo está gestionado. El negociante. El negociante es una figura que se puede parecer mucho, pero legalizada a lo que se llama el chatarrero de toda la vida, ¿no? Te compra el residuo y luego lo vende. Entonces, el negociante está hecho porque hay residuos que tienen valor positivo. O sea, nosotros, por ejemplo, que hemos licitado alguna vez alguna licitación de residuos, las empresas no nos pueden proponer un valor positivo en los contratos, pero es que hay veces que ese residuo tiene un valor positivo. Entonces, el negociante sí que se puede encargar de acogerlo, darte a ti una cantidad y luego revenderlo. Luego la figura del transportista, que tiene que tener un montón de permisos para transportar residuos en el caso de que sean peligrosos. Y hay ciertas normas a la hora de llevar esos residuos, sobre todo residuos de aparatos electrónicos. O sea, que no es un tema baladí, o sea, el tema del transporte también tiene sus autorizaciones. El gestor, que podría ser cualquiera de las figuras, pero normalmente se asocia a lo que es la planta de tratamiento. O sea, allá donde van los residuos, Valdemín Gómez podría ser un gestor o cualquier planta de las que conocemos de por aquí, Loeches, no sé si algunos sois de por aquí, la zona sureste, pero vamos, hay varias plantas de tratamiento por aquí que sean los gestores que recogen los residuos, los separan, los clasifican y en función de eso dan el tratamiento oportuno. Y luego están los SCRAP. SCRAP significa Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor. ¿Alguna vez habréis oído hablar de Coembes? Suena, ¿verdad? Ecoembes es la propietaria del contenedor amarillo, donde tiramos los envases ligeros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la empresa, por ejemplo, de yogures Danone
en su día pagó una pequeña cantidad a Ecoembes para que luego le gestione ese residuo. Y ese residuo, tú cuando tiras al contenedor amarillo, lo gestiona Ecoembes en nombre del productor, que en este caso sería Danone. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay varios scraps y cada vez hay más. Os voy a decir por qué. Por un lado, hasta ahora teníamos los scraps de residuos como envases ligeros, el amarillo, tenemos otros scraps. Los podéis consultar todos si os llama la atención o os da curiosidad. Puedo dar una página web del Ministerio del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, donde aparecen todos los scraps que hay en España. Y los hay, por ejemplo, de tema de RAEs, de residuos de aparatos electrónicos y de muchos otros componentes que se han asociado a los productores, han creado ese sistema colectivo de retirada de sus residuos, pagan a ese sistema colectivo para que los gestione y entonces ellos ya tienen la responsabilidad cubierta. Ahora que hay también una ley de envases y esa ley de envases también nos empuja a que siempre que pongamos envases en el mercado, igual, tienes que crear un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor o adherirte a uno colectivo. Y ese sistema colectivo, pues igual, tiene que recoger los envases o tú tienes que pagarle para que haga esa gestión por ti. Entonces, bueno, los scraps son bastante interesantes, es una manera bastante útil de no tener que pagar por ciertos productos que ya en su día el productor ya pagó. Por ejemplo, retirar ordenadores debería ser gratuito porque existe ya un sistema de retirada de aparatos electrónicos, con lo cual no se debería de pagar. Ecopilas, no sé si os suena Ecopilas. Ecopilas se recoge en muchos ayuntamientos las pilas de uso cotidiano y también igual, es el productor en su día pagó por la recogida de las pilas, tú tiras ahí la pila y ya te desprendes de responsabilidad, porque ya el productor la asumió en su día y pagó la tasa, ¿vale? Y bueno, yo os voy a contar ya por último, en la parte de gestión de residuos, todos los retos que se está planteando la gestión en función de la experiencia que estoy adquiriendo en este tema. Y bueno, la primera, y es que es un tema que nos trae mucho de cabeza, es simplificar la legislación. O sea, al final tenemos un problema muy grande con la legislación y con las diferentes interpretaciones que hay. Por ejemplo, el otro día había que entregar una memoria de residuos y resulta que en unas comunidades autónomas sí, en otras no, y nos volvimos locos. Eso nos pasa con esto, nos pasa con el tema del productor que os he contado antes, de si las empresas de mantenimiento son o no las productores de los residuos o son la propietaria de extracción. Cada comunidad autónoma tiene una versión distinta. Para que os hagáis una idea de hasta dónde llega la dificultad de que haya legislación y que haya muchos agentes, incluso con el vaso compostable, que muchos vasos compostables, no sé si lo sabéis, pero tienen plástico. Se llama es un plástico que en teoría luego se deshace. Pero cuando hemos hecho consultas sobre este plástico también unos nos han dicho que ese vaso debía ir a resto, otros nos han dicho que debía ir al compostable, otros al de envases ligeros. O sea, demasiados actores, cada uno con una interpretación distinta de lo mismo, que a las entidades que tenemos bastante implantación a nivel nacional nos dificultan muchísimo la vida, ¿vale? Entonces, es un tema en el cual estaría muy bien que todos arremaran en la misma dirección para no volvernos locos todos. En la segregación, bueno, pues siempre que vamos, yo me dedico también a inspeccionar instalaciones por parte de la entidad donde trabajo y entonces la segregación siempre tenemos un problema. O sea, y es un problema real y fundamentado. O sea, si nosotros mismos tenemos dudas muchas veces de dónde tirar las cosas, pues la gente que no tiene un grado de sensibilización suficiente, pues más todavía. Entonces ahí nosotros nos vemos muchas veces en que no podemos echar la bronca demasiado alto de cuando las sustancias no se segregan bien porque no hay información suficiente respecto a ese producto donde tiene que ir. Ya os adelanto que en los envases, pues sobre todo, o en los RAEs que tienen sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, en la página de Miteco veréis que cada uno tiene un simbolito. El de Coembes, ¿os acordáis? No sé si lo recordáis, que es como una flechita que hace así como un círculo. Luego en los RAEs es un contenedor tachado. Entonces ahí más o menos te haces una idea de dónde tiene que ir ese envase o ese residuo. Pero en muchos, pues la verdad es que hay muchísimas dudas. La definición de productor, bueno, esto ya os lo he contado antes, os lo he adelantado que es muy complicado a veces determinar quién es el productor cuando hay varias entidades trabajando en una misma instalación y cada una produce residuos. Hay un número que se llama, no sé si habéis hablado del número de identificación medioambiental. El ministerio, lo conocéis, ¿no? Supongo que lo conocéis también por el tema
de la legislación ambiental más compleja, ¿no? De instalaciones de mucha contaminación, tienen que darse de alta también. Y ese número es fundamental para cuando tienes residuos peligrosos, tienes que dar de alta en el registro y tener un número de identificación medioambiental. Entonces, claro, si tú tienes el número de identificación medioambiental de tu instalación, pero el de mantenimiento no lo tiene, ¿quién no sé qué se tiene que llevar el residuo aunque esté él? Pues al final te lo tienes que llevar tú. Madrid, por ejemplo, sí que ha hecho un salvoconducto para eso. En Madrid las empresas de mantenimiento tienen su propio número genérico, número de identificación medioambiental genérico, desde el cual pueden retirar de todos sus clientes, pero en otras comunidades no existe eso. Entonces, la definición de productor es un tema que nos vuelve locos también. El etiquetado correcto es otra cuestión y muy interesante porque al final la ley te obliga a que ese etiquetado, sobre todo los peligrosos, tenga los pictogramas, tenga la fecha de inicio de envasado, la fecha de finalización de envasado y muchas veces faltan cosas. Tiene que identificarse muy bien el productor y nos encontramos desde errores de identificación del productor a que no se puso la fecha de inicio de envasado, o que el residuo es peligroso y está identificado como no peligroso, no hay pictograma ninguno, todo igual. Es otro de los temas que hay que tener, que hay que cuidar. El no sobrepasar los plazos. Ya os dije antes que los peligrosos no nos podemos pasar de 6 meses, salvo que pidamos autorización para almacenar. Y los no peligrosos tenemos que estar 1 año si va a eliminación y 2 años si va a valorización. Entonces, al final, los plazos son estrictos y si viene una inspección y ve que un contenedor se ha pasado el plazo, pues puedes tener una sanción. Entonces, al final es un tema que si no te plantas controles continuos, pues va. La containerización adecuada. Los residuos a veces, sobre todo si pueden producir derrames, necesitan unos contenedores sólidos y hay veces que no tienen la containerización que necesitan para la peligrosidad de ese residuo. Entonces es fundamental que, sobre todo y muchas veces que estén containerizados. Esta mañana estaba en una visita a un emplazamiento y es que no estaban en mitad del patio unos residuos aparatos electrónicos que si hay un chispazo pues tienen peligro, es un riesgo y aparte pues sin containerizar. No sabes desde cuándo se almacenó la primera vez, pero bueno, pues al final son cosas que tienes que decírselo a la entidad para que lo corrija. Y luego pues tener ya por último la documentación completa. En este sentido, en peligrosos ya está todo bastante mejor. El Ministerio de Transición Ecológica, la verdad es que con la plataforma esta que os contaba antes de SIR, ha conseguido que prácticamente todas las comunidades autónomas vuelquen la documentación en ese sistema y sea obligatorio reportarla de esta manera, con lo cual los residuos peligrosos y su transporte está bastante bien documentado. Con los no peligrosos hay bastante todavía laxitud y hay que andar bastante encima para saber si ese traslado se ha hecho de una manera adecuada y bien documentada o no tenemos ninguna evidencia al respecto. Y con esto, bueno, perdón. Os he puesto por último lo que sería una estructura de segregación de municipales, ¿vale? De residuos domésticos que tenemos. Y bueno, solamente recordaros que si tenemos papel o cualquier sustancia manchada de comida, por ejemplo, un vaso, incluso de café, pues al final el orgánico es lo más probable que tenga que ir, porque aunque sea papel, pues los papeles manchados no deberían de ir al residuo orgánico. Luego en envases ligeros os he puesto un poco la descripción de los residuos que suelen ir. En vidrio, que sepáis que el cristal no se debe tirar. Esa es una confusión bastante habitual. El cristal debe ir al resto, ¿vale? No sé si es un tema que conocéis o... Y bueno, luego al resto va todo aquello que no sabemos muy bien dónde clasificarlo. Y en papel y cartón, pues todo aquello que no esté sucio, porque entonces si está sucio de algo, una sustancia habría que tirarlo al resto también. O orgánico, depende de la sustancia. Al resto, al resto. No se puede reciclar. Ya, 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 ya. No, no, sí, hay mucha confusión. La gente en vidrio tiramos de todo, pero bueno, porque lo que decía, falta un poquito de información y que nos digan algo al respecto, pero no tenemos demasiada información sobre ello. Es por el componente, eso es. Uno se puede reciclar muy fácilmente, pero es el componente es distinto, el material. O sea, la composición del vidrio y del cristal es distinta. Entonces uno se puede reciclar y el otro hay que tirarlo al resto porque no se puede reciclar. Bastante. O sea, parecen muy similares, pero no es el mismo, no están compuestos de la misma materia. Y nada más. Ahora voy a pasar a hablaros un poco de compensación de CO2. No sé si tenéis alguna duda en la parte de gestión de residuos que os gustaría resolver. Sí. Procedentes de
algas o de podas, cosas así. Sí, de podas, sí. Aparte de ya que sea por previo paso de peletización y luego aprovechamiento energético o directamente aprovechamiento energético, ¿hay alguna forma mejor de Sí, mira, se me ocurre. ¿Podría haber digestión anaerobia? ¿Sabes lo que es? sí, de Sí. Eso, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto intentando que los residuos, metiéndolos en unos digestores con bacterias que se dedican a consumir ese producto, puedan producir residuos orgánicos. Entonces, quizá con bacterias tú puedes acelerar el proceso de esas algas o de esos residuos de poda y convertirlos más rápido en materia orgánica. Es lo que se me ocurre, pero claro, hay que tener un digestor. para, pero para otros casos, Mm. porque estoy investigando y vi que para materia orgánica procedente de animales y eso iba mejor, pero que para materia vegetal No va no bien. iba tan bien. Vale. No acababa de rendir el rendimiento para que mereciera la pena hacer eso. Ya, ya. Vale, vale. Sí, sí, es complicado. Al final es una posibilidad que a mí se me ha ocurrido, pero yo no soy especialista exactamente en el residuo procedente de poda. Pero vamos, todo lo que sea intentar que esté en la pirámide lo más alto posible que hemos visto antes, mejor. Entonces, si no puede ser la biodigestión, pues ahora mismo no se me ocurriría nada aparte de la valorización. Pero todavía estaban estudiando es cuando hacían mezcla de, Mm. yo qué sé, de residuos de granjas de cerdos y los mezclaban con podo o con pasto, no sé así, pero que si no puro vegetal. Ya no tiene buena salida. Vale. Ahí el canal de Isabel Segunda, por ejemplo, tiene unos proyectos de biodigestores muy interesantes. Lo que pasa es que, claro, ellos que trabajan sobre todo con lodos, no, no te sabría decir ahora mismo porque es una pregunta muy concreta del tema de vegetal, ¿no? Pero si la parte de digestión aerobia no funciona bien, pues, y la compostización, el meterlos en una compostora, bueno, no podía funcionar mezclado ahí con lo que tú decías, ¿no? Residuos de animales mezclados a lo mejor con residuos, pero bueno. Con composteras, no sé si eso se está practicando, yo supongo que sí, ¿no? Pero vamos. Más que nada porque las composteras al final, yo creo que si tiras poda y lo mezclas con residuos orgánicos, yo creo que al final obtienes abono. Pero bueno. Habría que hacer un estudio o que alguien que sepa más de la parte justo de residuos de poda hablara, porque no tengo conocimiento suficiente a lo mejor como para abordarlo. De baterías de coches eléctricos, que es un problema que cada vez es más grande y que va a ir Sí, a peor, pero ya residuos desde el punto de vista industrial, ¿no? vale. Porque residuos Mm. no es solamente algo material, sino también puede ser energético. Vale, de eso sí que te puedo hablar bien porque trabajé en estos proyectos, yo estuve en Endesa un tiempo y precisamente estaba en áreas de nuevas energías y sobre todo ellos estaban muy interesados en colocar las baterías en paralelo, las baterías que ya han quedado inutilizadas para los coches eléctricos, e intentar crear grandes centrales de almacenamiento de energía. O sea, el problema que tenemos con la energía, y si en física lo habréis dado seguramente, es que la energía es muy difícil de almacenar. Entonces, por eso está el hidrógeno, que es una energía intermedia en la cual tú mantienes un potencial energético en hidrógeno, pero también podría ser crear grandes centros de baterías de coches eléctricos que han entrado en desuso y esas baterías las pones en línea y creas un gran centro de almacenamiento de energía para usarlo en el momento de pico de demanda, por ejemplo. Ese podría ser un uso que se le podría dar a las baterías una segunda vida. Y de hecho se está estudiando en serio el tema de las baterías en coches eléctricos para hacer grandes centrales de almacenamiento. Una vez que ya ha acabado esa segunda vida, o sea, ya has tenido una segunda vida y ya lo quieres tirar, pues al final hay que entrar en el mercado de descontaminación, o sea, una batería al final tiene ruidos que son peligrosos, entonces se tendría que entrar en una central de tratamiento y hacer una separación de componentes.
Entonces lo que suelen hacer es los componentes peligrosos los llevan por un lado, los intentan reciclar y si no, los tienen que llevar a vertedero y los otros componentes, pues si pueden aprovechar algo para valorización o reutilización. Al final todo tiene que pasar por una planta y en función de eso ir separando los materiales. La batería ya de por sí puede ser, probablemente además esas dimensiones, un residuo peligroso por el tipo de minerales que contiene. Mm. Entonces, bueno, al final todo se trata de intentar aprovechar lo que tienes. Si puedes reusarlo, mejor. Y si no, pues ya intentar separarlo y lo que se puede reciclar, llevarlo a un cierto lugar y lo que no. Por ejemplo, ayer estuve en la charla del Consejo de Seguridad Nuclear y yo levanté la mano por el tema de los residuos de alta actividad. Porque ellos, en el Consejo de Seguridad Nuclear, tienen un centro para residuos de baja y media actividad que está en el Cabril, en Córdoba, pero no nos estaban comentando en la charla acerca de los de alta actividad. Y claro, resulta que se quedan, es un residuo de tan difícil tratamiento y con una dificultad de transporte por el peligro que tiene, tan grande, que al final lo que hacen es tenerlo en piscinas dentro de las propias centrales nucleares, incluso cuando entran en desuso. O sea, la central se queda en desuso, tú te crees que ya se ha descontaminado todo y no hay nada, están dejando allí los contenedores de momento, porque el almacén ATC que iban a hacer en Cuenca, pues no ha triunfado la iniciativa y es donde iban a llevar esos contenedores. Entonces, hay veces que es que el residuo es muy difícil de tratar, o es en este caso lo que quieres es enterrarlo a 1000 metros de profundidad porque no sabes qué hacer con él y es muy peligroso. O sea, no siempre, desgraciadamente, los residuos no siempre se pueden tratar bien. Y de hecho ya veréis documentales en los cuales hay auténticos desmadres, sobre todo en países del tercer mundo, con los residuos y que generan unos problemas medioambientales tremendos. ¿Tienes alguna pregunta más sobre residuos? ¿No? Venga, pues pasamos al tema de compensación. Yo este tema lo he planteado porque como he visto que sois de ingenieros de montes, pues al final lo que estoy viendo son muchos proyectos de compensación que se basan en bosques. Os digo, bueno, voy a contar un poquito qué es la compensación y las salidas que os puede dar a lo mejor a futuro, ¿vale? Bueno, primero os cuento lo que es la huella de carbono. Yo creo que es un término que todos oímos ahora en la tele, lo vemos por todas partes. La huella de carbono es un indicador de comportamiento ambiental. Tú cuando analizas en un sistema de gestión medioambiental diferentes indicadores, puede ser consumo de electricidad, puede ser consumo de papel en una oficina, y uno es la huella de carbono. ¿Qué es lo que haces con la huella de carbono? Medir en una unidad que se llama toneladas de CO2 equivalentes. ¿Y cómo se mide? Pues se transforma todo mediante datos de actividad y factores de emisión. Esos factores de emisión los publica todos los años el Ministerio de Transición Ecológica. Por ejemplo, el gasóleo. El gasóleo, por consumir 1 litro de gasóleo en mi coche, ¿qué huella de carbono tengo? Pues lo que hago es decir, ¿cuál es el dato de actividad? 1 litro de gasóleo. ¿Cuál es el factor de emisión del litro de gasóleo? Me veo la tabla del Ministerio de Transición Ecológica y me dice que el factor de emisión es 28. Pues entonces el número de toneladas equivalentes a lo mejor al transformarlo, pues me sale 28. Esto es un ejemplo. De hecho, todo se basa en una calculadora que está en la página web de Miteco. Si os da mucha curiosidad todo este tema, Miteco tiene una página web muy interesante de huella de carbono y de registro. Ahora os pondré un enlace a ver si soy capaz de pulsarlo desde aquí. A lo mejor me tengo que sentar allí, ¿verdad? Para poder ver algún... Porque desde aquí seguramente solo puedo pasar para adelante y para atrás. Tengo que ir al ordenador, vale. Vale, y bueno, una vez que tienes todo el cálculo de huella, pues puedes considerar dónde plantear algunas reducciones en función de tu huella o compensaciones. La huella de carbono, según el Greenhouse Protocol, está dividida en alcances. Y lo que se hace es transformar todos los gases de efecto invernadero que tú puedes provocar a esa unidad de medición. Porque no solamente el CO2 es un gas de efecto invernadero, sino que tenemos muchos más gases y todos esos gases tienen un potencial de calentamiento, cada uno tiene el suyo. Ya os adelanto que los que más potencial de calentamiento suelen tener son los de las refrigeradoras. De hecho, tienen unos potenciales de calentamiento brutales y acaba de salir un reglamento ahora en febrero de la Unión Europea, ya sabéis lo que os dije antes, reglamento de aplicación directa, que ya prohíbe el uso de ciertos gases de efecto invernadero en los refrigeradoras, porque eran potenciales enormes. Entonces, el alcance de huella se plantea en 3 alcances en el Greenhouse Protocol. El alcance 1 es las propias instalaciones, el medir, por ejemplo, cuánto CO2 o cuánta huella de carbono tienen tus calderas, tienes tu sistema de refrigeración,
Si tienes algún otro sistema, pues medirlo también. Los vehículos propios de la compañía. Todo eso entra en el alcance uno, que se llama, son emisiones directas. El alcance 2 son sobre todo las emisiones derivadas de consumo eléctrico, que son siempre externas, porque la generación siempre suele estar fuera de las compañías, de las empresas, de las casas. Entonces lo imputamos al alcance 2 y es indirecto. Y el alcance 3 pues ya es los productos que compras, si has hecho viajes, tanto viajes de negocio, viajes dentro de la organización, como viajes para ir a trabajar de los empleados y todo tipo de actividades que ya quedan en un plano indirecto, ¿vale? Aquí os pongo un primer enlace que es el registro de huella de carbono del Ministerio de Transición Ecológica. El Ministerio te permite registrar tu huella de carbono y lo que te da es una serie de sellos en función de lo que tú hagas. El sello puede ser, yo calculo, que sería este de aquí. Es un sello en el cual te indica que has calculado tu huella. Este sería el de calculo y a la vez he compensado. Este sería el de calculo, no compenso, pero sí que reduzco. Y este es el líder de todos, que es el de calcula, reduce la huella y encima compensa. O sea, estos sellos los tiene el ministerio para incentivar que todo el mundo quiera ir hacia el último, ¿no? Que no solamente se quede en calcular, que al final calcular no tiene ningún objetivo ambiental. O sea, al final el objetivo ambiental está cuando entra la reducción o la compensación. Cuando hablamos de reducción, es claro, es bajar la huella de carbono que tienes. Y cuando hablamos de compensación es con la huella que tengo, ¿qué puedo hacer para compensarla con algún instrumento que ahora vamos a ver? Y ahí es donde quería ir por el tema que os pueda interesar, ¿vale? Y aquí es donde llegamos a la compensación. Como ya os he comentado antes, compensación equivale a que tus emisiones de alguna manera tengan un instrumento de compensación y de poder equilibrarlo con una absorción, por ejemplo, en el mercado. Y entonces hay dos tipos de compensaciones. Las obligatorias, que es el mercado de derechos de emisión, y en ese mercado están las centrales eléctricas, empresas de aviación tipo Iberia, o sea, empresas que contaminan muchísimo y entonces el Estado les obliga a entrar en un mercado de derechos de emisión. ¿Y cómo lo hacen los estados? Pues, por ejemplo, yo te doy 1.000 toneladas de CO2 equivalente para consumir este año. Y tú tienes que cumplirlo. Si quieres consumir 1.003, ya te has pasado 3, tienes que recurrir al mercado y comprar esas 3 toneladas. ¿Y a quién se la compras? A alguien que ha reducido. Entonces, el que ha reducido obtiene un beneficio y tú, en cambio, como has contaminado más, tienes que pagar más. Es un mercado que desincentiva que tengas una huella de carbono muy alta, porque además los estados configuran esos objetivos y lo que hacen es intentar, pues, incentivar que las huellas vayan bajando en todas las organizaciones. Y ese es el mercado obligatorio, pero a ese solamente están sujetos, como ya he dicho antes, eléctricas, aviación, marítimas, empresas que contaminan muchísimo. Y luego está el mercado voluntario. Y en el mercado voluntario, pues encontramos varios tipos de proyectos. Y aquí es donde os quería contar, por ejemplo, los proyectos corporativos. O sea, un ejemplo que os he puesto ahí en el enlace es el bosque Endesa. O sea, Endesa lo que tiene es, sobre todo en suelos quemados, suele hacer plantaciones, planta bosques y a la vez compensa su huella de carbono. Ellos no solamente compensan, sino que ahora vamos a ver que también entran en un mercado que se llama el mercado de absorción, pero eso lo vamos a ver ahora. Pero muchas organizaciones lo que se están planteando ahora es eso, compran terrenos en Soria, por ejemplo, donde sea, compran muchas hectáreas, lo llenan todo crean un gran bosque, calculan la absorción de CO2 que ha supuesto ese bosque y con eso compensan su actividad. Y yo creo que ahí los ingenieros de montes pues tienen mucho que decir porque hay que planificar esos bosques, hay que mantenerlos, además tienen una vida útil de tanto tiempo de compensación, con lo cual tenéis un mercado bastante interesante. Y luego, ¿qué más puede hacer una organización para compensar? Ir a un mercado que se llama los marketplaces de CO2. En esos marketplaces lo que haces es buscar proyectos. Me gustaría ir al ordenador, que voy a enseñar uno. Perdón, Pedro. Es que aunque yo le dé yo lo estoy viendo aquí en el ordenador, pero no lo veo en la pantalla. No sé si sería posible.
Genial. Vale, si puedes bajar un poco para abajo, por favor. Bueno, no en la presentación, sino ahí en la página web, un poquito para abajo. Sí. Baja más, baja más. Aquí empiezan a aparecer. Aquí podéis ver ya proyectos. Estos proyectos ya son como más sociales. O sea, ya no solamente hablamos de bosques, sino proyectos en los cuales, a base de mejorar las cocinas y que dejen de ser, por ejemplo, en África hay muchísimas cocinas en los cuales usan combustibles ultracontaminantes que hagan cocinas más limpias. Entonces te dicen, si tú me compras a $25 la tonelada de CO2 evitado, pues estoy incentivando que haya en cierto país un proyecto de desarrollo de 100 cocinas, por ejemplo. Entonces son proyectos en los que a la vez que colaboras con el desarrollo sostenible de otros países, pues vas mejorando también tu huella de carbono en el sentido de que estás haciendo una compensación. Este es uno de los mercados, este Gold Standard, podéis ver eso, desde proyectos de energías renovables, lo que os hablaba, hay muchos de estos de cocinas eficientes en países africanos, proyectos en los cuales, pues eso, colaboras con países de todo el mundo para reducir tu huella a base de incentivar el crecimiento de ellos y el que sean más ecológicos y más sostenibles. O sea que esa sería otra de las maneras que tenemos para compensar de manera voluntaria nuestra huella. Sí, 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 sí. Este es uno de los dos marketplace más famosos, Gold Standard se llama. Es muy interesante, pero vamos, hay muchos más proyectos. Y luego, si volvemos a la presentación que teníamos, mira, tenemos la última parte que es el proyecto de absorción. Si le damos ahí, por favor. El registro del MITECO que hablábamos antes de huella de carbono, existe también un registro de proyectos de absorción. ¿Y por qué os pongo esto? Porque estos proyectos sí que son en España, son de proyectos en los cuales hay empresas, sobre todo el ramo forestal, yo creo que os interesa mucho consultar para ver si os puede interesar a lo mejor de cara al futuro trabajar con ellas. Y en esos proyectos lo que hacen es, el ministerio les permite colocar esos proyectos a disposición de todo aquel que ha registrado su huella de carbono. Y entonces, una vez que lo ha registrado, la persona que mete los proyectos puede conseguir también esa compensación. O sea, la persona que registra la huella puede decir que compra una parte de la tonelada de CO2 absorbida por esos proyectos. ¿Entendéis eso bien más o menos? Sí, es que es complicado cambiar de pantalla, ¿verdad? Bueno, como más o menos se lo he explicado, mira, ahí está, ahí está. Ha habido un momento que se ha visto. Esta tonelada se puede comprar a nivel internacional que es más barato El problema es ese. O sea, la cuestión es que ya habéis visto que incluso en la misma página web había precios diferentes para proyectos diferentes. O sea, tú puedes compensar una tonelada de CO2 con un proyecto mucho más económico o mucho más caro en función de lo que tú decías. De hecho, los de bosque los he estado mirando en el Gold Standard, en esa página que os he puesto, y son bastante más caros que, por ejemplo, los de cocinas. Entonces, claro, la compensación, si tú quieres ir a lo económico, pues a lo mejor te puedes coger el marketplace y decir, pues me cojo estos que son los que me dan un certificado de que he compensado 7 toneladas y encima me ha costado solo $70. Pero claro, los de bosques, por ejemplo, creo que estaban en torno a $60-70 la tonelada. pero si tú buscas lo que es en China, ¿Sí? más barato. Claro, puede ser. Sí, 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 el marketplace es global. Ahora vamos a ver los proyectos españoles, pero el marketplace es de todos los países. Sí, y ahí podemos pinchar, mira, en proyectos de absorción, en el listado, en en el segundo. Ahí está. Y abrimos ese Excel. Y aquí pues tenemos los proyectos. Aquí tenemos el nombre del proyecto, quién es el promotor, las toneladas de absorción que están previstas, las que se han retirado y las disponibles. O sea, por ejemplo, aquí tiene 1.333 toneladas disponibles para aquel que quiera disponer de ellas para compensar su huella de carbón, ¿vale? Y así pues todo. O sea, aquí podéis ver un montón las entidades que las han desarrollado y esto os puede venir muy bien para tener información a la hora de buscar trabajo, la verdad, porque son todo empresas del ámbito forestal o entidades que están muy preocupadas por su huella de carbono y a lo mejor les puede interesar que les haga un proyecto de bosque sostenible para su propia instalación. Sí, sí, hay muchísimos. Esta es la parte de absorción. También está la de huella, que no la he contado porque me voy a centrar solamente en compensación, pero tenéis otra sección donde todas las entidades que han registrado su huella la tenéis a vuestra disposición. De todas maneras, no sé si he puesto mi correo en la última transparencia, pero mi correo electrónico no lo he puesto, pero si me queréis escribir, le preguntáis a Pedro o preguntáis en delegación de alumnos, que pongan en contacto y yo os envío toda esta información, si os ha parecido interesante
para que la tengáis, ¿vale? Y bueno, ¿y tenéis alguna pregunta de la parte de huella? Que... Con todo lo que quedan dos cosas. Sí. Con todo el mercado, me refiero, ¿hasta qué punto realmente hace un efecto global cuando no todos jugamos a la misma? Ya no me refiero a distintos países, sino que países que directamente no es que vayan en peso, sino que directamente no cumplen. Ya. No, Sí, que no tienen mercados de derechos de emisión como Europa, ¿no? Sí, claro. No, en este mundo tenemos que saber todos que el mundo es injusto. O sea, sí, sí, nosotros en Europa estamos haciendo un esfuerzo tremendo y otros países están creciendo incluso a base de un esfuerzo de que estamos haciendo los demás por reducir nuestro impacto ambiental. Eso es inevitable. O sea, tendríamos que tener una legislación única mundial. Si ya os estoy contando que a nivel de residuos nos volvemos locos con legislación dentro de nuestro propio país, pues imagínate a nivel mundial ponernos de acuerdo todos para tener una legislación única a nivel medioambiental. Es un desastre. Pero sí, sí, precisamente lo de Europa es un tema muy llamativo que yo he leído más de una vez y que estoy de acuerdo y en alguna conferencia que he estado ha salido. O sea, en Europa estamos haciendo, digamos, un poco el primo en el sentido de que nos ponemos unos objetivos muy estrictos de cara a la huella de carbono y luego el resto no. Entonces, es lo que tú dices. Si nosotros nos ponemos unos objetivos muy altos y los demás están aprovechando de que, porque como no tienen esos objetivos, tú le compras a ellos porque te sale más barato, no estamos haciendo las cosas bien, pero se intenta avanzar en lo que se puede. Supongo que ahí tendrán que ver más los organismos a nivel internacional para intentar homologar todo y que no ocurra lo que está ocurriendo. Ya sabemos las consecuencias. Estamos casi a 30 grados hoy. Yo me estoy asfixiando, ¿no? Bueno, si es un problema global, tendría que ser. Obviamente, estoy de acuerdo completamente. Yo no digo que tengas que tener todo muy que no hay inflación, pero que empieces a hacer algo. Sí. Hombre, la ONU fue la que puso los mecanismos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible están marcados por la ONU, pero claro, si al final, claro, es que la cuestión está en que cada vez que hay las COPs, o habéis hablado de las COPs, las reuniones de cambio climático anuales que se hacen, siempre sabemos que hay países que no quieren firmar y que no se quieren adherir a los acuerdos, al Acuerdo de París. No sé si sabéis de lo que va el Acuerdo de París, que es reducir, que no pasarnos de grado y medio. Ayer ya leí una noticia en la prensa que decía que ya estábamos en el grado y medio. O sea, que ya estamos en alerta roja a nivel meteorológico. ¿Cómo, perdón? Ya. No, ojalá fuera tan fácil. Díselo a Putin, que me mandas a la cárcel. No, no es fácil. No es fácil. La gente que trabaja a nivel mundial en organismos internacionales es un tema apasionante, pero es un tema de muchísima mano izquierda y muy complicado. Que claro, para cada país tú le dices, por ejemplo, nosotros en España tenemos un desarrollo económico bastante importante, pero tú diré al Congo, por ejemplo, o a un país que tiene un desarrollo bastante inferior, que tiene que reducir su huella de carbono. Y me dice, bueno, cuando yo sea como tú, reduciré la huella de carbono, pero ahí mismo lo que necesito es que la gente coma. Está la pirámide de Maslow, o sea, primero necesidades básicas y luego ir creciendo. Entonces, en el primer mundo, por supuesto que tenemos que intentar dar ejemplo, pero no es fácil, sobre todo con países vamos, en casi todo el mundo tienen una situación mucho peor que la nuestra y tenemos que entender que no siempre nos pueden acompañar. Pero bueno, si nosotros podemos hacer de palanca. Y de hecho, por ejemplo, mira, a mí estos proyectos sí que me parecen bonitos en el sentido de que apoyas proyectos en otros lugares del mundo para que sean más sostenibles. Tú estás retirando unas que ven coque para hacer cocina en Guinea y lo van haciendo de una manera eléctrica y lo haces tú comprándoles la compensación del CO2, pues oye, por lo menos algo has aportado, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo que no es fácil porque no hay una legislación única. Mm. Son proyectos, los proyectos de captación de CO2 son muy bonitos, los llevo viendo muchos años, pero no acabo de ver uno que de verdad se imponga. O sea, en su día se habló de proyectos de captación de CO2, no sé si oíste hablar en la Ciudad de Energía en el Bierzo, era un proyecto muy bonito ahí en la central de Compostilla para captar el CO2, pero al final son proyectos que no acaban de arrancar. O sea, entonces pueden tener su utilidad, pero la cuestión es que tengan un interés industrial para que eso se desarrolle. ¿Y quién puede tener interés en tener una captación de CO2?
A no ser que los gobiernos lo incentiven con subvenciones, con ayudas, pues al final no es un negocio como tal que sea un negocio económico. O el propio gobierno lo hace, o tiene que hacer una entidad muy subvencionada. Entonces es complicado. Los proyectos de captura de CO2, sobre todo, los intentaban hacer las empresas energéticas, que son las que con el carbón emitían toneladas y toneladas de CO2 a la bestia. Y entonces ahí sí que estaban con el tema de la captura de CO2. Pero a nivel de pequeña escala, tendría que ser algo que de verdad tuvieran interés. Y para que tuvieran interés tienen que verle, por ejemplo, una empresa que contamine mucho, que instalando esos filtros consigan no pagar los derechos de emisión de los que he hablado antes. O sea, si tú consigues reducir tu huella y no pagar derechos de emisión más allá de lo que el Estado te propone, el Estado lo que hace al final es que los derechos de emisión cada año te da menos, para que tú vayas apretándote y cada vez tengas que recurrir a comprar y entonces eso te escueza para que no compres y entonces reduzcas la huella. Eh, pero vamos, son proyectos que son complicados, ojalá, ¿no? Pero todo depende de viabilidad económica, sobre todo. Si la habilidad técnica está demostrada, habría que ir a la viabilidad económica. Y si las empresas de verdad están interesadas en usarlo. ¿Y en qué tipo de empresas? Para todo el tema de la reducción, o la huella de reducción, el almacenamiento biogeológico, ¿hay algo tan potente o que te dé tanto juego con almacenamiento geológico? Almacenamiento geológico te refieres más que a reducción, es más bien a absorción, ¿no? Sí, absorción, sí. O captura, ¿no? Sí, Vale. es mucho más que no se puede comparar, por ejemplo, el almacenamiento geológico con, por ejemplo, en bosques de sumideros de CO2, que es muchísimo mayor el grado. No sé si hay algo que esté al nivel o... No, el almacenamiento geológico siempre se ha visto que podría ser la mejor solución. De hecho, lo que se intentó en Compostilla en su día era eso. Pero la cuestión es que al final ese proyecto se abandonó. Era un proyecto que tenía un montón de trabajadores, un apoyo institucional brutal, era una empresa pública la que lo llevaba y todo ha quedado en nada. Entonces, es por eso que yo lo que me gustaría saber es si de verdad hay interés desde el punto de vista de las organizaciones empresariales en estos proyectos que son muy bonitos, que de verdad pueden ser técnicamente viables, pero falta la viabilidad económica. Que un proyecto de almacenamiento geológico además barato no es. Sí, estaba inyectando CO2 en los pozos que sacan gas. Sí, no, Sí, ¿no? Son proyectos que se pueden llevar a cabo, pero, por ejemplo, en países que son muy mineros y que tienen las minas abiertas, pues supongo que les resulta bastante más fácil. Nosotros al final, las minas cada vez tenemos menos y reabrirlas supongo que es un coste impresionante. Entonces, al final depende de los medios que tú tengas. Dinamarca, por ejemplo, es líder en vehículos eléctricos también. Otros países nos está costando mucho avanzar sobre ese terreno. Cada uno tiene sus especificidades y las aprovecha. Pero en términos de generales, la captura de CO2, si no va unida a una viabilidad económica, es complejo. Y no depende también mucho del factor del poder adquisitivo que tenga el país, porque claro, todas estas facilidades. Bueno, poder adquisitivo y recursos naturales. Noruega, por ejemplo, siempre tiene una huella muy... En producción de energía eléctrica, son los mejores. Tienen los fiordos. Llueve que no veas, tienen saltos de agua por todas partes. Al final, es muy fácil alcanzar los objetivos de cero emisiones para Noruega. Pero claro, porque tiene unos recursos naturales que los demás no tenemos. ¿En dónde, perdón? Claro. Pero aquí, pues imagínate en Almería. Entonces tenemos, cada país se tiene que adaptar o cada región a sus condiciones y dentro de lo que pueda. Vamos, Noruega también por otro lado es uno de los países más petroleros también, ¿eh? O sea que tiene ese doble rasero. Los factores de agua, por aquí hay que están haciendo los factores de agua artificiales para el almacenamiento de Hombre, para almacenamiento de energía, sobre todo lo que se hace es el bombeo. ¿Lo conocéis? El bombeo es lo fundamental. O sea, si de verdad quieres almacenar energía, de hecho, si tú te ves gráficas de envases, vas a ver siempre que hay una serie de envases, los de centrales hidroeléctricas, que están siempre como al mismo nivel y dices, ¿cómo puede ser? Y es porque hacen bombeo. O sea, cuando el agua cae, lo vuelven a subir para arriba y entonces lo almacenan hasta que de verdad consideran que esa energía se puede aprovechar y entonces la vuelven a dejar caer.
y así. Pero el almacenamiento energético es un tema apasionante, pero todavía con muchos retos. Lo que se está intentando sobre todo en el almacenamiento energético es el hidrógeno, porque el hidrógeno lo que te permite es que luego, por una reacción química, hagas electricidad por electrolisis. Entonces lo que haces es, de esa disociación, crear el hidrógeno y luego volver a transformarlo en electricidad. Pero, pero ya te digo, al final los coches de hidrógeno llevan anunciándose la tira de tiempo, nunca llegan. Y yo cuando hice un estudio, yo en esto sí que hice un estudio bastante profundo sobre el tema del hidrógeno, estuve meses con ello y yo no le veía. Pero me pasaba lo mismo de la captura de CO2, por viabilidad, porque al final requiere tantas transformaciones y al final el origen del hidrógeno más probable era a través de centrales de gas natural. O sea, por la reacción química. Entonces, porque al final con la electrólisis es muy complicado. A través de placas fotovoltaicas es muy complicado obtener hidrógeno. Entonces, pues, mientras la tecnología no avance y no haya nuevos descubrimientos, yo el hidrógeno lo sigo viendo muy difícil. Esto lo hice en 2015 sí, y estamos en 2024 y yo no veo ninguna hidrogenera por ahí. Creo que hay 8 en toda España. Todavía. O sea que no. Al final los cambios tecnológicos tienen que ir acompañados de viabilidad y que alguien los quiera comprar. Son muy bonitos, pero no todo el mundo está dispuesto a comprarlos. ¿Tienes alguna duda más? Perfecto. Muchas gracias. Anda, qué bien. ¿Dónde? ¿Aquí en la UCM? El otro. Ah, qué guay. Genial. ¿Y a qué te dedicas ahora?